participantes. Entiendo que están por dar examen, así que están todos. Hay un número menor. Les pregunto nada más, les doy una lista de apellidos y me dicen si alguno de estos están y yo no los puedo encontrar. Puede ser, se los leo todo y ustedes me dicen que son los que tengo no registrados. Aranda, Arias, Armendáriz, Canderam, Chomiki, García, Guillermenc, Severini y Torri. ¿Estamos bien entonces? Porque no vi ninguna mano levantada. Acá García, ¿Cómo? acá García. Bueno, muy García bien. Lucas. Dale. Bien, Lucas. ¿Algún otro apellido de los que les dije? No, estamos bien entonces. Perdón, Lucas. Se ve que me fijando en la lista participante, no te encontré. Bueno, largamos con los casos. Tratemos de, si podemos, 15 minutos. Ahí vamos a agruparlos, ¿sí? Y como siempre me pasa, elegí empezar por los dos últimos casos. Eh, Así que tenemos el grupo 7, ¿sí? En el grupo 7 tenemos a Julián y tenemos a Agustina. Así que yo tengo acá la lista de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Tenemos que ser eficientes. ¿A quién tenemos del grupo 7? Que me diga. Como orador. ¿No se asignaron? Les recuerdo, Cele5, Figueroa, Dinero, Paterlini, Raggi, San Martín y Torri, que no estaba en la lista junto con Severini. ¿Vamos? Hola, Doc. Sí, ahí nosotros voy a abrir el Drive porque estoy con el celu, no tengo compu, así que para leer más o menos lo que hicimos. Dale. Sí, ningún problema. Bueno, leo el caso de Agustina. Empezás con Agustina, dale, perfecto. Vale. Niña de 2 años que repentinamente comienza con fiebre alta, odinofagia, babeo, posición preferencial, sentado con la cabeza hacia adelante, el cuello alargado y la boca abierta. Voz apagada, estridor suave, dificultad respiratoria, predominio inspiratorio. Con retracciones importantes y estridor, estado tóxico y empeoramiento rápido. ¿Cómo interpretaría esta situación clínica? Bueno, nosotros los planteamos como un síndrome obstructivo respiratorio agudo grave alta. Bien, Después perfecto. partimos de esa base. ¿Y Después parten desde qué signo, desde qué señal para hablar desde la de... odinofagia, el Ah, estridor que presentaba, bien, bien, bien. Ese ¿sí? es un dato clave, ¿no? El Exacto. estilo. La Perfecto. voz apagada, Muy bien. Cuadro grave, perfecto. ajá, Sí, sigamos. exactamente. Después, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo y los diagnósticos diferenciales? Bueno, ahí nos basamos, bueno, leyendo, nosotros los diferenciales nos planteamos epiglotitis, laringitis aguda, abscesos retrofaringios o periamidalinos, celulitis faringea, laringitis viral, anafilaxia, la presencia de cuerpo extraño. Y bueno, eso, ¿no? Muy bueno. Bueno, siempre si bien nos basamos en lo que teníamos en el caso, pero siempre hay que también en la historia clínica preguntar si hubo antecedentes de atragantamiento Sí, eso está y muy bien. exacto. Ustedes, digamos, si hiciéramos si lo dividiríamos o lo clasificaríamos en patología infecciosa y patología no infecciosa. Ujú. Ah, bien. No, ¿qué les parece en este caso? Sí. ¿Para qué la diríamos? Dentro del grupo de Para la las infección. Y infecciosas. para Tenemos que infección, ir más, claro, por la más por fiebre la también. fiebre habíamos pensado eso. Claro, claro, hablamos de estado tóxico, hablamos de fiebre, hablamos de elementos como para pensar en una infección. Y ustedes, de la lista de infecciones, mencionaron varias, algunas bacterianas e incluso algunas infecciones
virales, como cuando hablaron de la laringitis viral, pero de todos los diagnósticos relacionados que ustedes plantean, ¿qué les parece? Por la edad uno diría que, bueno, mencionaron infecciones que complican al estreptococo, ¿no? Y estamos, en definitiva, en ese caso se reduciría mucho esa posibilidad porque estamos hablando de una niña de 2 años, ¿no? Mm. Causa, ¿cuál le parece la más aproximada, la más probable? Sobre todo por la Por posición la del niño, presentación, ¿sí? nosotros nos basamos más por una epiglotitis bacteriana. Ah, perfecto, sí, ese es el La pen- diagnóstico presuntivo. Además, por cómo estaba, por el babeo, la posición que La presentaba la posición. paciente, que era característico. Bien, ¿qué saben de la pilotitis? ¿Cuál es la causa más relacionada? ¿Qué nos está pasando con esta enfermedad en este momento? Que es verdad que estamos viendo poco. ¿Cuáles, qué harían ante una situación así? De gérmenes, ¿cuáles leyeron que están relacionados más con este cuadro? Haemophilus influenzae, ¿eh? Perfecto, Sí, el hemófilo. Y bueno, y que bajó la Bien, no, incidencia por la vacuna también. eso, claro, eso iba a decir. totalmente, sí, sí. Eso es algo que nosotros tenemos muy bajas probabilidades de ver. Por allí leí algún artículo en donde algunas otras bacterias podían estar involucradas, pero la verdad lo que sí, el concepto es, recordamos esta forma de presentación. Por ahí hay imágenes, yo no pude compartirlas, donde realmente el chico se lo ve con estas características, esto, sentado con la cabeza hacia adelante, tratando de respirar, con dificultad para tragar, babeo, estridor, que el estridor en este caso no es el estridor ruidoso de las laringitis virales, es como dice ahí un estridor suave, pero con una obstrucción alta, lo que genera estos signos bajos que menciona el caso, las retracciones, la dificultad. Y acá sí es central, cuando hablamos de estado tóxico, bueno, ustedes ya vieron infecciones con la doctora Farchi, cuando hablamos de estado tóxico hablamos de un compromiso general llamativo, para nada equiparable a, bueno, el otro caso que ustedes van a describir. Si yo estoy, brevemente, si estoy ante una situación así, no sé si en algún lado leyeron, o sea, los diagnósticos diferenciales, perdón, muy buenos, ¿no? O sea, creo que también son diagnósticos diferenciales del otro niñito que vamos a ver, pero básicamente por ahí mencionaron algunos infecciosos, ¿no? Que ustedes mencionaron al absceso periamigdalino. Realmente es raro que pase todo esto porque recuerden que el absceso es unilateral, entonces no es habitual que el niño tenga tantas dificultades como la disfagia, lo y demás, porque con la afectación de la respiración, porque digamos que la obstrucción respiratoria no es tan completa como en la epiglotitis. Mencionaron, si no recuerdo mal, el absceso, ¿no? Retrofaringio también, ese sí, estamos probablemente relacionados. Perdón que hay gente queriendo entrar. Eh, ¿Y cuál sería la conducta? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? No sé si lo han leído. Entonces ustedes están de guardia, viene este niñito, está con su mamá. ¿Y qué es lo que se aconseja hacer? Esta parte quiero que la tengan bien presente. Algo que surgió en el grupo y estuvimos hablando es que con el estado tóxico y que hablaba también de dificultad respiratoria, estamos ante una situación que es de gravedad, es decir, es una urgencia pediátrica, Ajá, eh, sí, y ver totalmente. la vía aérea, digamos, ver la saturación, ver si el paciente está pudiendo ventilar y está con los requerimientos de oxígeno. Y Bien, también buscamos, bueno, cuáles eran las condiciones de intubación en estos casos también. claro, claro. La- Eso está bueno. O sea, partimos del Además, concepto de estado de gravedad, claro. claro, además habíamos hablado de que si vos lo lees al caso, claramente la dificultad está en la parte inspiratoria, así que ya tenemos una base de que el chico no está pudiendo respirar, o sea, nos enfocamos como que en principio asegurar la vía aérea. Bien. Un Mm. concepto nada más que es aplicable a Agustina y también a Julián. Digamos, en estos chicos con obstrucciones respiratorias altas, parciales, lo que tenemos que hacer nosotros es cuidadoso a la hora de la evaluación del niño, Ujú. ¿no? En esto se refiere a, yo en estos niños, cualquier intensificación, procedimiento,
examen, por ejemplo, y mirarle la garganta. O sea, el cuadro de obstrucción parcial que estos niños tienen se pueden precipitar si yo me abalanzo sobre el niño, lo hago llorar al niño, lo estimulo al niño necesariamente. Claro. Esto es importante porque, digamos, siempre aupa en brazos de la mamá o del papá. Uno puede visualizar todas estas cosas a las que referimos, el estado tóxico, sin tocarlo. Uno puede ver el color del niño, uno puede ver las retracciones del niño, uno puede tomar la frecuencia respiratoria del niño, es decir, solamente con mirarlo en brazos de su papá o su mamá. Entonces, esa es la recomendación. Si yo de esa manera valoro sin necesidad de examinar las Para fauces. evitar la exacerbación, digamos. O sea, Claro, evitar la bueno, ansiedad y aumentar el estrés respiratorio que pueda causar. exacto. No puede precipitar la obstrucción completa. Entonces, en definitiva, uno visualiza al niño, no lo toca. Si uno quiere, como muchos, pone el estetoscopio para ver si el aire entra o no entra, cosa que puede ayudar, pero todos igual son procedimientos invasivos, eh, porque uno puede precipitar la obstrucción. Ese sería el mensaje. Entonces, en este caso, ¿yo qué tengo que hacer? Yo sospecho pilotitis, el niño tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos. O sea, mientras tanto, AUPA de su mamá o su papá, me comunico con el terapista, le cuento el caso, el terapista ya sabe que lo que yo estoy decidiendo es oportuno, que es que él, en definitiva, este es un paciente que necesita inmediatamente un control de la vía aérea. O sea, en definitiva, una intubación, un tratamiento, bueno, antibióticos y demás, y en general son de muy buena respuesta. Y fíjense que el caso clínico, Agustina, es bastante claro a la hora de hacer un diagnóstico diferencial con el siguiente caso, ¿sí? Porque van a ver que la presentación clínica es totalmente diferente, las señales clínicas son distintas. Es más, grábense esto, o sea, este paciente no es necesario pedirle por ahí van a leer que algunos le piden una placa de cuello, examinar garganta, no, el niño no hay que tocarlo, hay que valorarlo a distancia y encaminarlo a una unidad de cuidados intensivos para el control de la vía aérea en forma inmediata. O sea, esta es la indicación. Recuerden esta presentación clínica, que también es aplicable a los diagnósticos inferenciales de infecciones que vimos. O sea, de todas maneras, en epiglottitis, también llamada laringitis supraglótica, es mandatorio hacer esto, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Grupo 7, vamos con Julián. Fíjense lo diametral de Julián. Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, leo. Julián es Dale. un lactante de 6 meses que llega a la guardia de pediatría por presentar tos y fiebre no cuantificada. Según sus padres, desde hace 3 días se encuentra con un resfrío, al que se agrega tos y agitación, por lo que deciden concurrir a la consulta. Al examinarlo se le observa normocoloreado y bien perfundido, pero luce intranquilo, taquimneico, con dificultades para alimentarse. Los signos vitales: tiene una temperatura de 37,9, frecuencia respiratoria de 48, frecuencia cardíaca de 130. Tiene tiraje subcostal e intercostal, llanto ronco, entrada de aire algo disminuida en ambos campos pulmonares, rales subcrepitantes bilaterales y estridor. ¿Cómo interpretaría esta situación clínica? ¿Cómo evaluamos la intensidad del cuadro? Bueno, también ahí lo clasificamos como un síndrome obstructivo de la vía aérea. Ajá. Y también, bueno, ahora, por lo que nos dijo, es un cuadro infeccioso, porque presenta la fiebre, y bueno, alto, pero también puede estar asociado ahora a un cuadro respiratorio bajo, porque tiene los rales subcrepitantes bilaterales y el tiraje subcostal intercostal. Bien. Y bueno, y Ahí. alto por el estridor, eh, y bueno, y la tos que presenta y el resfrío que refería la madre. ¿Y notan diferencias con el caso anterior en relación al cuadro clínico? Eh, sí, o Sí. sea, es muy Sí. característico la epiglottitis que tiene digamos, Glota. la odinofagia, el babeo, la posición Claro, se de todas maneras, acá,
Sí, También decir, bueno, el estado, digamos, de que esté bien perfundido y que esté normocoloreado. Habíamos claro. leído que la epilotitis había que tener sumamente cuidado con los cuadros de deshidratación grave que pueden tener estos pacientes. Entonces, Ujú. también comparado a este, es distinto. Uno vería más gradualidad en este, ¿no? En Julián, porque estamos hablando de un cuadro previo, un cuadro de vía aérea superior, de rinofaringitis, en esos 3 días a los que se hace referencia. Y es verdad que acá el otro elemento, en este caso siempre es marcatorio de obstrucción alta, la presencia de estridor, y acá se agrega lo que sería la disfonía o llanto ronco, ¿no? Como característica. No lo ven, neurológicamente se lo ve como acá lo refiere. Yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando uno valora cuadros de dificultad respiratoria, uno valora algunos elementos o señales. Uno de ellos es el estado del niño, el sensorio del niño. Esto, si bien no están los scores como el score de TAL, de dificultad respiratoria o bronquiolitis, el hecho de que el niño esté, digamos, lo que decía, bien perfundido, tranquilo o intranquilo, estaría dirigido a la presencia de hipoxia. Cuando están irritables, los niños se ponen están hipóxicos habitualmente, más allá de la saturación del niño. Entonces uno acá tiene gradualidad, uno tiene acá, no hablamos de aspecto tóxico o toxoinfeccioso. Fíjense que la temperatura es relativamente baja, 37,9. Si hablamos de taquipnea, si hablamos de taquicardia, hablamos de llanto ronco, y asociado, porque esto no es inhabitual, que el virus que desencadena este cuadro pueda, a su vez, si hay afectación bronquiolar, también asociarse con los subcrepitantes que por ahí a veces, que ahí aparece en la descripción del cuadro. O sea, estamos en definitiva, si interpretamos el cuadro, ¿a qué diagnóstico nos acercamos más probable? Dentro de las causas de... Laringotraqueitis o laringitis subglótica. Claro, exacto. También la llamada laringitis Sí, aguda, y exacto. sí, son distintos términos que en definitiva describen lo mismo. O sea, estamos hablando de una obstrucción respiratoria alta, en este caso de subglotis, que ustedes saben que está relacionada con qué virus fundamentalmente, con muchos, pero los más frecuentes son, Para influenza exacto, 1. exacto. Para influenza 1 y 3 son los más comunes, pero también vieron por ahí en el artículo que pueden estar asociados con otros virus que pueden dar laringitis subglótica. Uno de ellos es el que más se relaciona con formas más intensas, que es el del virus de la influenza. A tener en cuenta, digamos, que la mayoría son por parainfluenza, pero también se pueden dar asociados con otros virus, más raros, pero posibles. ¿Cómo lo valoro yo al paciente? ¿Cómo evaluamos la intensidad del cuadro? ¿Hay scores Nos- acá? sí, usamos dos escalas, la escala de Wesley y la escala de Towson. Bien, hay que elegir una. En general, la mayoría de las escalas utilizadas son las de Wesley, que nos van a permitir hacer una buena clasificación perdón, de la intensidad del cuadro, ¿sí? En definitiva, digamos, son mismos parámetros importantes porque nos permiten hacer una clasificación en gravedad y nos permite, por otro lado, decidir el tratamiento en función de esto. O sea, esto sí o sí lo tenemos que tomar. O sea, las escalas tienen mucho valor. Fíjense que la escala de Wesley incluye la presencia de estridor o no, la presencia de tiraje con distintos grados, la ocultación, si hay hipoventilación y de qué magnitud es, la presencia o no de cianosis, y el estado de conciencia. Un poco lo que habíamos dicho que valorábamos en todos los niños que tengan dificultad respiratoria. En función del Wesley también vamos a tomar decisiones terapéuticas, ¿no? O sea, en definitiva, nos va a ayudar a decidir si el tratamiento va a ser ambulatorio o lo haríamos en internación, y qué medicaciones o qué tratamientos
utilizaríamos. Algunos diagnósticos diferenciales en relación a este cuadro, que por ahí son, ustedes mencionaron varios en relación al anterior, lo podemos repetir acá. ¿Qué les parece? Bueno, mencionaron como importante el cuerpo extraño, ¿no? Eso me gustó mucho como apreciación, como elemento de diagnóstico diferencial. Siempre tenerlo presente en este tipo de cuadros, digamos, en general en niños más grandes, ¿no? Julián tiene solo 6 meses, entonces todavía no tiene manejo de la mano como para o un nivel de dominio del cuerpo como para que esto sea frecuente. Pero siempre tenerlo presente a la hora de considerar el diagnóstico diferencial de este tipo de cuadros. Por supuesto que la epiglotitis está en el diagnóstico diferencial, pero recuerden que son dos presentaciones clínicas bien diferentes. Como regla general, ¿cuáles son los medicamentos con los que contamos para tratar la inflamación de la laringe? Así, globalmente. Después vamos a ver un poco de... Corticoides, Bien, eh, corticoides, Y adrenalina. número adrenalina. uno, adrenalina. Dentro de corticoides tenemos distintas alternativas, distintas vías, ¿no? Sí, Claro. La sí. nebulizada, la por vía oral y la intramuscular. Claro, tenemos vía oral, parenteral e inhalatoria, exacto. En general nosotros, en función de grados, vamos a estar empleando distintos tratamientos. En general es una combinación de tratamiento inhalatorio, ya sea con adrenalina o con budesonide, y un corticoide sistémico. Esa suele ser la combinación habitual, que uno, en definitiva, va a ir regulando en función del estado del niño si va a usar y cómo va a usar el inhalatorio y finalmente, de acuerdo a la respuesta del paciente, cómo va a usar el sistémico. Pero no, por ahí no se complica mucho. Al final vamos a hacer un pequeño resumen de esto y lo vamos a revisar, pero es una patología que tenemos alta chance de observar. ¿Sí? En general, uno puede, cuando uno clasifica a los niños, los clasifica en leve, moderado y grave. Digamos que en general uno utiliza en moderados o severos medicación de efecto rápido, y esas son las vías inhalatorias, o sea, uso de adrenalina o uso de sonido, porque quiero que el paciente mejore rápidamente para decidir. Es como cuando lo hacemos en los moderados o severos que cursan con episodios bronquiolares, o lo mejoramos, lo tenemos que mejorar, sí o sí, por eso combinamos. En formas leves, digamos, con scores de Wesley bajos, en general uno podría recurrir a medicación de apoyo, nada más o sintomática, pero en general hay una recomendación de usar, que sea una dosis de corticoide vía oral para evitar el llamado falso croup u obstrucción respiratoria que amerita una consulta inmediata. Recuerden estos dos niños, son bien diferentes, los dos se encaran de distinta manera, en ambos casos la menor invasividad posible y en ambos casos conductas diferentes, ¿no? Vamos a tratar nosotros, los clínicos, pediatras, los médicos de familia, a los casos de laringitis subglótica. La epiglotitis rápidamente la tenemos que referir y acompañar a cuidados mayores. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Sí, sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos al 1, al grupo 1, ¿les parece? Caso 1 tenemos, en realidad, en el caso 1, caso 2 y caso 3, tenemos similitudes y tenemos diferencias. Por eso, igual vamos a seguir el orden, pero por ahí estaría bueno que en los tres casos podamos participar los distintos grupos también, ¿sí? Caso 1 es Lucía. ¿Estamos? A ver, que levante la mano alguien del grupo 1. ¿Puede ser? Bueno, Lucía, de 24 meses,
está correctamente vacunada según el calendario infantil vigente, incluyendo la vacuna antineumocóxica. No asiste a la guardería, tiene 2 hermanos mayores y sin antecedentes personales ni familiares de interés. Acude a la consulta por presentar desde hace 48 horas fiebre de 38,5 a 39 grados y odinofagia. A la exploración física presentaba faringe hipertérmica con exudado blanquecino puntiforme en amígdala derecha, el resto de la exploración era normal. Se realiza test de detección rápida para SBH del grupo A, Streptopiógenes, con resultado negativo, por lo que con el diagnóstico de faringitis de probable etiología vírica se aconseja la administración de antitérmicos orales, paracetamol y o ibuprofeno y control clínico. A los 4 Perfecto. días, dado la persistencia de la fiebre de 38 grados, decaimiento y dolor al tragar, se realiza una nueva consulta. A la exploración física en ese momento presenta abombamiento del pilar amigdalino derecho con hipertrofia amigdalina derecha y el resto de la exploración era normal. Nosotros en diagnóstico más probable pusimos faringoamigdalitis aguda. Bien, está bien, 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 bien. Y no les parece, o sea, al momento que ustedes lo evalúan, el paciente tenía una complicación. O sea, ustedes en la valoración del caso tenemos una consulta inicial y tenemos una consulta ulterior, ¿sí? Una consulta a los 4 días. Ahí el paciente tiene los síntomas persistentes, se decidió no medicar, en este caso en la primera consulta, y ya consulta por una complicación de la faringitis aguda. ¿Y cuál es? La que, la que se explica el abombamiento a nivel del pilar amigdalino derecho. Es una asimetría ya el examen físico de la niña, ¿Puede ser el que sería, absceso periamigdalino? claro, es una absceso amigdalino, exacto. La niña en este caso ya se presenta en en la segunda consulta con una de las complicaciones locales relacionadas con la faringitis de estreptococo, que es el absceso periamigdalino. Por eso, es correcto que hablemos primero de faringitis aguda y en la segunda consulta ya hablamos de absceso periamigdalino. Recuerden, en definitiva, cuando nosotros tratamos de afinar el diagnóstico de faringitis, una de las cosas que queremos hacer es prevenir complicaciones, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de un manejo adecuado de una faringitis estreptocóxica? Prevenir la Eh, fiebre reumática. Prevenir la fiebre reumática, También la perfecto, glomerulonefritis post-estreptocóxica bueno, bien. y Prevenir, después las complicaciones supurativas. bien, perfecto. Y aparte con el tratamiento que evitamos nosotros, o sea, acortamos la enfermedad, ¿sí? O sea que en definitiva estamos mejorando rápidamente los síntomas del niño. También tiene una función epidemiológica, porque lo que estamos es reduciendo con un tratamiento oportuno la difusión de la enfermedad. Normalmente el contagio de los niños del mismo grupo de edad. Esto normalmente lo reducimos drásticamente y con el tratamiento oportuno, que ya vamos a ver, estamos hablando de a lo sumo 24 horas de aislamiento y como mucho 48 horas de evicción escolar, ya que con el tratamiento reducimos todo esto. Ahora, analizando el caso, Luciano. ¿Qué les parece? O sea, ¿qué les parece en relación? Yo estoy ante una faringitis aguda. ¿Tengo elementos a favor de un cuadro bacteriano o elementos a favor de un cuadro viral? O sea, clínicamente podemos decir que es verdad que no, vamos a errar bastante en faringitis aguda a la hora de orientarnos acerca de la etiología, porque la verdad que tenemos algunos elementos que son a favor de enfermedad bacteriana y en favor de enfermedad viral. ¿Qué les parece a ustedes ante un paciente con faringitis? No estamos hablando de probabilidad 100%. ¿En quiénes es más probable que tenga una faringitis estreptocóxica? Cuando el paciente, ¿qué tiene? Cuando el Cuando paciente es tiene mayores fiebre, de 3 años, por ejemplo, entonces bien. acá no tendría eso a favor. Bueno, estamos hablando de, es verdad, mayor probabilidad mayor de 3
años. Sabemos de todas maneras que la edad de presentación empieza a verse a partir de los 2, obviamente con porcentajes menores. La verdad es que es el grupo menor de 2 años el que tiene muy baja o casi nula posibilidad, digamos. En general se considera al menor del año y medio. Pero a partir de los años de edad, el estreptococo aparece. Es verdad lo que decís vos. Igual también tiene Cuanto dos más hermanos edad, mayores, que eso aumenta la probabilidad de circulación viral. aumenta la probabilidad. ¿Tiene fiebre? Sí, tiene fiebre. Sí, sí, tiene fiebre. Tiene dolor al tragar, odinofagia, también. Le reviso la garganta y veo un eritema con exudado. Se tendría una faringitis exudativa. Y este paciente, en el relato, no hay síntomas virales. O sea, no es que viene con un resfrío, con catarro, con moco, con tos, con conjuntivitis, con diarrea o con vómitos. O sea, en este caso, bueno, podríamos decir que si el paciente no tiene síntomas asociados. O sea, realmente, si agarramos todo ese paquete, vamos a pensar que el paciente tiene mayor probabilidad de tener una faringitis bacteriana. Ustedes vieron por allí, en definitiva yo les mencioné con los ítems que estuvimos revisando, los que forman parte de los criterios llamados criterios de Mac-Isaac o score de Atia, ¿sí? En definitiva, uno usa los scores clínicos para darse esa orientación. Acá lo que yo quiero marcar en las situaciones clínicas de faringitis es la ausencia de síntomas virales como un elemento realmente marcador acerca de la mayor probabilidad de faringitis bacteriana, y en este caso fundamentalmente de estreptococo, que es, como ustedes saben, el responsable del 20 a 30% de las faringitis, o sea, de un grupo pequeño en relación al total. La pregunta incluía, entonces, a nosotros consideremos los criterios diagnósticos a través de Esa los tendría scores, 3 puntos según los criterios. porque tiene fiebre, porque tiene faringitis exudativa, Y tiene ausencia de tos. la ausencia de tos, exacto. Acá lo que no menciona dentro de los criterios, la presencia o no de adenomegalias, y hay otro criterio que involucra la presencia de rash escarlatiniforme como otro elemento de aproximación. Bien, el puntaje está bueno en este contexto, ¿no? ¿Qué pasaría? El médico le pide un hisopado de fauces. Perdón, disculpa. Le hace un test de detección rápida. Estaba pensando en el otro caso. Que le da negativo. ¿Esto puede pasar? ¿Qué leyeron al respecto? O sea, ¿puede un paciente que tiene un estreptococo en garganta tener un test rápido negativo? Sí, se puede. Digan que sí. Sí, sí. Sí, porque, digamos, existe un porcentaje de falsos negativos. Por eso se dice, se habla de especificidad y sensibilidad. O sea, si yo le hago un test rápido, lo que se aconseja en pediatría es que, aparte del test rápido, el bacteriólogo la misma muestra la procese para cultivo, ¿sí? Esto se recomienda por esto. O sea, en este caso al paciente, el paciente podría haber tenido mucho antes el resultado, o sea, pero vino cuando tenía la complicación a los 4 días, y la verdad que un hisopado de fauces en cultivo uno lo cuenta con el resultado mucho antes. En general, a las 48 horas ya podríamos tener el resultado y decidir. Entonces, ese es otro concepto a tener en cuenta. Test rápido negativo no significa que el paciente no tenga estreptococo, tengo que hacer un seguimiento clínico del paciente y obviamente rescatar lo antes posible el resultado del hisopado para decidir mejor. Si este niño hubiera concurrido a las 48 horas, seguramente hubiera tenido el resultado del hisopado positivo a estreptococo, y yo, medicándolo en esa oportunidad, sin duda estaría reduciendo en porcentaje alto la posibilidad de una complicación como es la supurada, la local. Para las complicaciones a distancia, fiebre reumática, fundamentalmente, porque por ahí mencionaron lo de la glomerulonefritis, está bueno, pero todavía no está claramente demostrado que la medicación
cambie mucho eso. En ese caso se necesitaría mucho más días de un paciente no medicado para que la posibilidad de fiebre reumática se dé. Estamos hablando de por lo menos 6, 7 días de no medicación para aumentar ese riesgo. Bien, ustedes calcularon el score, muy bien. Podemos decir que la conducta asumida fue correcta. Digamos, el médico le pidió el hisopado, probablemente le tendría que haber explicado mejor a los familiares que era conveniente un control a las 48 horas y resolver la decisión o no de tratamiento con el resultado oportuno, ¿no? Ya estamos hablando de una complicación que también se trata con penicilina, pero ya el manejo es diferente. En general, el absceso suele ser indicación de manejo en internación, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento recomendado, o sea, nosotros estamos ante una faringitis, lo evaluamos clínicamente, siempre tenemos que pedir identificación, estudios de identificación. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, test rápido e hisopado, o podemos, en algunos casos en especial, no pedirlo. Por ahí sí hay alta sospecha de que sea un estrepto, no, pero por lo que yo leí, sí, siempre se tiene que rescatar, eh, también por este tema de las complicaciones. Bueno, la única, por ahí un artículo que ustedes tienen, que es el de faringitis, un paper muy cortito, se menciona así lo importante de los estudios de identificación, salvo que el paciente tenga síntomas virales muy claros. O sea, si el paciente tiene clínica de rinofaringitis, mocos, tos, con o sin conjuntivitis, con fauces eritematosas, uno ante la presencia de síntomas virales, más allá del score, uno está autorizado a no pedir estudios de identificación de streptococo, porque la verdad es que la presencia de síntomas asociados es suficiente para descartarlo. Sí hay que hacer un seguimiento del paciente, obviamente, en relación a otras complicaciones, por ahí más frecuentemente la otitis, pero en esos casos lo pueden obviar. O sea, no es necesario pedirle a los pacientes con síntomas virales, ¿sí? Se asume que la etiología es precisamente la misma, y el estreptococo no da rinitis, no da tos, o sea, claramente da faringitis con exudado o sin exudado, sin síntomas asociados. Recuerden eso, no es necesario pedirle a todos, sino a aquellos que tienen el cuadro puro. Estamos hablando de fiebre, adenofagia, raya, adenomegalias, sin tos, sin moco, sin catarro, ¿sí? Estamos viendo, la verdad, un montón de casos de faringitis estreptocócica. Estamos en primavera, que es una época de pico. No sé si tuvieron la suerte de ver algún caso, pero la verdad es que estamos viendo un buen número de casos, cosa que coincide con la época del año en la que estamos. Bueno, ¿le Profe, parece que pasemos? una Sí, pregunta. por favor. ¿Usted tiene idea si se ha documentado resistencia a la PENI? Porque a mí me pasó en el consultorio en el que estoy cursando que ya fueron cuatro niños con tratamiento bien hecho, cumplido los 10 días, y volvieron, no sé, al día 11 ponele con síntomas nuevamente y viene cultivo positivo. Qué dato, ¿no? Interesante. La verdad es que no está documentada resistencia del estreptococo a la PNI. Incluso fíjense que normalmente en los casos cuando le informan el hisopado, no se le hace antibiograma al estreptococo. No le hacen sensibilidad a ninguna otra cosa porque es lo que nosotros vivimos en la práctica, que es sensibilidad a la penicilina del 100%. Ahí hay otros motivos a considerar, ¿no? No sé si lo has charlado con tus No, pasa que profesores. justo hoy vimos a dos y ya era casi el final de la consulta y dijimos, che, bueno, capaz que podríamos preguntarle al infectólogo a ver si hay algún archivo o algo que documente esto, porque nos llamó la atención. Habíamos visto dos la semana pasada y hoy dos. La verdad es llamativo. ¿En dónde estás? ¿En qué unidad estás? En Roca, en el consultorio Italo Argentino, con la doctora Robustelli. Con la doctora, perdón. Uy, con la doctora Robustelli.
Ah, estás en Clínica Roca, ¿no? Sí. Mirá vos, un dato importante que hay que investigar. Normalmente yo he visto muy pocas situaciones así. Hay una descripción, o en general hay un consejo, porque en este caso no es recaída, sino falta de respuesta. O sea, vos tenés un paciente que no mejoró, Claro, sí, no, pero no mejoró en ningún momento, ninguno de los porque cuatro. vos cuando medicás una faringitis, claramente a las 48 horas el paciente tiene que estar normal. O sea, es más, uno los reincorpora a la escuela porque ya no es contagioso y el niño ya está sin fiebre y con buena respuesta clínica. Lo que está descrito, yo no sé si habría que investigar esto, ¿no? Bueno, obviamente certificar cumplimiento del tratamiento, ¿no? O sea, Sí, tal cual, no es que tal cual. no quiera hablar de esto, pero no es una causa poco habitual. Los tratamientos en general, hay que considerar que cuando uno da penicilina, tiene que siempre, para que no interfiera con la absorción, alejarlo de las comidas. Es un dato no menor. O sea, esa es una de las desventajas que tendría la penicilina en función a la moxi, pero sin duda que la ventaja, no sé con qué los medicaron a estos chicos, Sí, sí, ¿con sí, penicilina sí, o todos con? con Penny. Entonces, la penicilina ya se puede usar sin problema cada 12 horas y la penicilina se debe explicar a los papás que la tienen que tomar lejos de las comidas. Después, la cantidad de días. La respuesta es inmediata. O sea, si yo a un paciente que medico y le hago, bueno, me imagino, esa es otra pregunta que no te hice, pero imagino que todos tenían identificación de estreptococo, digamos. Sí, sí, sí. No fue Test medicación. rápido Claro, claro, algunos tenían test rápido y otros tenían cultivo. claro, claro. En ese caso tenés un tratamiento apropiado, lejos de las comidas, control clínico a las 48 horas. Hay una situación en la que se puede dar, eh, que está descrita, que es que el paciente, aparte del estreptococo, está colonizado por gérmenes que sí son beta-lactamasa y afectan a los beta-lactámicos, que en definitiva evitarían que la penicilina actúe sobre el estreptococo, pero no por una resistencia de estreptococo. Eso es lo que está escrito y hay que investigar. En ese caso, lo que habitualmente se hace es combinar, o sea, uno puede combinar la penicilina, le agrega un complemento de otro antibiótico. Bueno, no sé qué hicieron con esos pacientes, Doc. Yo imagino más o menos, pero No, ahí ¿qué la hizo profe la hoy doctora? dijo que iba a llamar a la Iba a infectóloga para ver consultar. qué hacer. Bueno, esa asociación es ponerle a su vez otro medicamento, un antiestáfilo. Nosotros en una época combinábamos penicilina y le dábamos al final en la evolución del tratamiento, le hacíamos unos días de rifampicina, pero hoy en día también está la opción de usar un medicamento con cobertura para estrepto y cobertura para estáfilo, que sería el amoxiclavulánico. Entonces ahí habría que valorar esa opción y no, digamos, la otra opción es un poco más vieja. Está descrita esta situación en el artículo que ustedes tienen de la Asociación Española de Pediatría. Fíjense que en la descripción aparece este fallo de tratamiento, ¿no? Siempre considerando que la madre haya cumplido, o el papá, con el tratamiento del niño en forma adecuada y siempre considerando la administración adecuada de penicilina. No hay resistencia directa del estreptococo a la penicilina. Sí puede haber indirectamente inactivación de la penicilina por otros gérmenes que pueden acompañar en la flora normal del niño al paciente. Perdón, a la ubicación en garganta. Ustedes volvieron a recultivar y volvieron a encontrar estreptococo Sí, sí, en sí, un así niño es. sintomático, Sí, con estaba dolor de febril, garganta. petequias, todo. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, no, esa ya te digo, tratamiento adecuado, esas son las tres posibilidades, digamos, en relación. Tratamiento adecuado por indicación, por frecuencia, por días, y esa interferencia rara. Yo la verdad que en mi vida de pediatra me pasó con un solo paciente, puede aportar el infectólogo, a ver cuál es la realidad respecto a estreptococo, ¿no? Pero sensibilidad Bien, es perfecto. Gracias. 100%. Vamos al otro, a Francisco, ¿sí? ¿Alguno del grupo 2?
que quiera o leer el caso, tienen muchos contactos con el anterior, Bueno, ahí algunos datos. lo leo. Dice, usted recibe en la consulta Francisco, de 5 años. Según refiere la madre, había comenzado con fiebre de 39 grados centígrados y dolor en la garganta de 48 horas previas durante el mes de septiembre. Se agregaron vómitos alimentarios, el número de 3 en 24 horas. Mareos y dolor abdominal de tipo cólico en la zona periumbilical de 24 horas antes de la consulta. El examen físico revela congestión difusa en las fauces, petequias en paladar blando y un pequeño exudado blanquecino sobre las amígdalas, que se hallan hipertróficas. Se puede palpar adenopatía dolorosa en la región submandibular, 3 centímetros de diámetro aproximadamente, móvil y de consistencia blanda. Asociado se observa un exantema que afecta tronco y miembros de tipo micropapuloso no pruriginoso. Bien, Bueno, con sospecha diagnóstica también pusimos faringoamigdalitis aguda. prácticamente tiene un cartelito, Francisco, pobre. Sí, No, está bien, porque hablamos de una edad mayor, ¿sí? Y ahí se aleja de la edad de Lucía y todos los elementos, ¿no? Todos los claro, todo elementos. eso. Eh, La dinofagia, las petequias, bueno, hay algunos marcadores locales que pueden ayudar. Este tiene adenomegalias y tiene, la verdad que de los síntomas asociados, el que más chance tiene de asociarse con estreptococo es el rash micropapuloso, no pruriginoso en tronco, que en este caso aparece en algún score, que es el rash escarlatiniforme, ¿no? Totalmente. Bien, yo a este paciente, que me oriento hacia estrepto, le voy a tratar de identificar el germen, ¿sí? Por eso se imbrica mucho. Le voy a pedir un test rápido, idealmente, ¿sí? Bien, sí, pusimos un test rápido y bueno, en el caso de dar negativo lo confirmamos con cultivo, pero primeramente el test. bien. El test rápido es, ya como dijimos, buena especificidad, tiene una sensibilidad más baja, por eso puede haber falsos negativos. ¿Te cuenta eso? Por eso el hisopado en caso de que no lo sea. Una pregunta al grupo anterior y al grupo que sigue, a todos. Yo, obviamente, hablando de que estoy trabajando en un lugar en donde cuento con elementos para hacer el diagnóstico etiológico. O puede ser que no suceda esto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Por ejemplo, en el caso de Francisco o en el caso anterior, digamos, en ambos casos. Eh, ¿Les parece que haya alguna recomendación para asumir una conducta diferente? ¿Utilizarían los scores? Por ejemplo, si yo no tuviera para identificar estrepto en Francisco, ¿qué les parece que haríamos? ¿Lo medicaríamos? Sí, hay que medicarlo porque con Parecería, el ¿no? score te da más de 3, entonces la conducta es tratamiento antibiótico. Exacto. En este caso da 4 o 5, y en 4 o 5, vieron que es una cuestión de probabilidad. En 4 o 5, con un score con los criterios de Mac-Isaac, estamos hablando de hasta un 60-65% como máximo de probabilidad de que tenga un estreptococo. Entonces, por una cuestión de probabilidad, normalmente scores de 4 o 5. Cuando yo no tengo estos métodos de identificación, es medicación antibiótica, ¿no? Ante scores más bajos, sobre todo scores de 2, yo por ahí puedo asumir una conducta expectante y evolutiva, o sea, yo le doy tratamiento sintomático, lo vuelvo a valorar a las 48 horas al niño, un poco lo que hacemos también con otitis, como vamos a ver luego en los casos de Pablo. Si yo puedo asumir una conducta expectante aunque no tenga estos métodos. Lo difícil es en las situaciones intermedias. De todas maneras, sí, estamos hablando de que un score de 2 o menos, sin posibilidad de identificación, yo puedo hacer un seguimiento clínico del paciente. Con scores de 3 vamos a estar ante una situación intermedia. De todas maneras, en todos los casos, recuerden la ausencia de síntomas virales o la presencia de síntomas virales. Y es un dato que yo lo quiero remarcar. La presencia de síntomas virales me permite a mí esperar al paciente.
pidiéndole estudios o no pidiéndole, pero sin duda normalmente se aconseja no pedir y hacer un seguimiento clínico. ¿Sí? Bien, por eso les decía que acá hay, en este caso, lo que se quiere remarcar es que hay otros elementos. Los vómitos no son desdeñables a la hora de pensar en la etiología bacteriana. El dolor abdominal tampoco lo es. Siempre todos vivimos alguna vez ante niños de esta edad con sospecha, por ejemplo, ante el dolor abdominal de síndromes apendiculares que si hubiéramos sido más exhaustivos con el examen clínico, hubiéramos llegado al foco faríngeo como problema asociado. Acá aparecen otros elementos un poco más específicos, como las adenomegalias y el rash exantema. O sea, acá tenemos marcadores clínicos que nos aproximan siempre más a la probabilidad de una faringitis estreptocóxica, ¿sí? Y la ausencia famosa de síntomas virales. Así que creo que en esto estamos un poco todos de acuerdo. El grupo de Matías es el grupo 3. Acá tenemos algunas diferencias que queremos remarcar. ¿Tenemos gente del grupo 3? Imagino que sí. Lo leo, bueno. Sí, adelante. Matías de 15 meses de edad, fiebre en las últimas 24 horas, llanto y según refiere la madre, rechaza el pecho. No puede tragar y llora en forma intermitente. Bueno, primer hijo, no asiste a guardería, sin AP, ni familiares de relevancia y esquema de vacunación completa para la edad. Se presenta febril, 38,7, activo, algo irritable, rinitis y tos asociada. Al examen usted observa en fauces, lesiones vesiculosas y pequeñas úlceras que explican las molestias del niño. Bueno, eso sería el caso. Bueno, ante esta situación señala clínica, etiologías en faringitis, etiología probable, plan de estudios, utilización de score clínico. Bueno, en este caso, sí, podríamos pensar más en una faringitis, tal vez no tanto una faringoamigdalitis, porque no vemos que tenga el proceso inflamatorio que se veía en los casos anteriores. Acá teníamos, con respecto a las etiologías de la faringitis, pues teníamos la posibilidad de que sean bacterianas o virales, pero en este caso, en función de la edad que tiene Matías, podríamos estar pensando tal vez en algo más viral antes que bacteriano. Claro. Por ejemplo, anteriormente habíamos hablado del estrepto, que por ahí se veía a partir de los 2 años o un poquito más, y no tanto en menores de 2 años o menores de 1 año y medio. En este caso, por ahí, con 15 meses, podríamos pensar tal vez algo más, una etiología probablemente viral. Está bien, sí, claro, y si nosotros le vamos a aplicar, si le aplicamos a Matías el score clínico, ¿qué tenemos? Con la tos y rinitis ya Tenemos hay presencia síntomas, de síntomas tenemos virales. síntomas virales, tenemos, o sea, no la ausencia, en este caso que da un punto al score, sino la presencia. Tenemos fiebre, y tenemos, lo que decía el compañero, sí, unas características, no estamos hablando de faringitis eritematosa y menos exudativa, estamos hablando de una faringitis vesiculosa, o sea que en definitiva también es la forma de presentación o las características de la faringitis un elemento orientador. Excelente la cuestión de la edad, o sea, a esa edad, en un niño menor de 2 años, la verdad que la faringitis, la infección por estreptococo es excepcional y no podría descartarlo, más ante la presencia de síntomas virales. Globalmente, recordemos que 1/3 del total de faringitis, independientemente de la edad, estamos hablando de un 20 a 30% de faringitis bacteriana. Estamos hablando de un 60-70% de causas virales. Por eso es útil todos estos elementos de orientación. En este caso, la edad, la presencia de síntomas asociados y el tipo de faringitis, ¿sí? ¿Cuál sería qué se puede dar si yo a un paciente con un cuadro viral le pido un test rápido o un hisopado y me da positivo? ¿Qué puede pasar ahí? Ese es un riesgo que tenemos cuando Pensar por ahí pedimos. que tiene es portador asintomático, sería como que está colonizado, pero que no
Exacto, correctamente, es así lo que sucede. O sea, cuando uno pide, debe valorar esto, debe valorar esta posibilidad. Yo también pensé en esa posibilidad cuando me plantearon la situación de la paciente de la doctora Raustelli en la clínica Roca. De todas maneras, o sea, es más, en este caso, de todas maneras, la compañera lo que relataba son episodios diferentes de faringitis, prácticamente muy conectados entre sí. Pero digo, otra posibilidad, por eso no se aconsejan, en este caso, los pacientes que habían visto tenían clínica de agudo, pero lo que sí no es aconsejable en un paciente que evoluciona como uno espera, en una faringitis estreptocócica con respuesta al antibiótico, no es aconsejable que uno haga ni hisopado ni test rápido de control por esa posibilidad. Eso es una recomendación, no pedir. Otras situaciones se dan cuando yo estoy ante una situación de un medio social con un caso de fiebre reumática, bueno, ahí ya los casos son diferentes y podrían llegar a ser de utilidad, pero no en estas situaciones en donde por edad, por scores clínicos, por síntomas virales, uno no tendría que estar pidiendo ni test rápido ni hisopado. Sí, no olvidarse, ya uno no está el seguimiento del paciente, ¿no? Ese control que mencionábamos a las 48 horas, que nos va a permitir ver la evolución del paciente, es un elemento siempre recomendable. Bueno, yo creo que en faringitis estamos bien. Vamos a ver si podemos avanzar. Profe, con respecto a la etiología, en este caso Sí, obviamente estábamos sospechando una etiología viral. Tendríamos que pensar más, por ejemplo, en un rinovirus que decía que tenía como una incidencia del 20%, o puede ser cualquier virus. no, habitualmente se recuerdan cuando vimos eh, enfermedades por Coxsackie, mano, pie, boca. Claro, bien. Generalmente las lesiones así aftoides o vesiculosas en boca están más relacionadas con ese grupo de virus, fundamentalmente con el grupo Coxsackie virus. De todas maneras, el adeno puede dar también, aunque el adeno a veces incluso puede dar faringitis exudativa. Recuerden que hay virales que sí producen faringitis exudativas, como vimos cuando vimos exantemática. Recuerden, el adenovirus puede dar. ¿Y cuál es el otro virus que puede dar Virus Epstein-Barr. exantemas? El Epstein-Barr, correcto, sí. La mononucleosis, téngala muy presente, sobre todo en niños en adolescencia, en adolescentes, ¿no? Relacionado con, en este caso, faringitis exudativa. Para las ulcerativas, fundamentalmente el grupo Coxsackie, grupo herpes también puede estar relacionado. El adeno está más relacionado con conjuntivitis, ¿sí? Hay una entidad que se llama fiebre faringoconjuntival, donde el paciente asociado a la faringitis y fiebre alta se presenta también con conjuntivitis. Esa es una presentación habitual. El rinovirus suele dar faringitis eritematosa sin vesículas o úlceras, ¿sí? Esas serían las probabilidades. Bueno, vamos. El 3 y 4, no, perdón, sería, sí. 1, 2, 3, estaríamos en el caso de Pablo, que si no me equivoco es grupo 4, ¿no? Sí. Leo el caso. Perdón. Eh, a- Sí, por favor. Asiste a consulta de guardia Pablo, un niño de 12 meses de edad. Desde hace 4 días presenta tos asociada a rinitis serosa inicial y en los últimos días cambió a aspecto verdoso. Lo nota irritable, con llanto asociado y relata que no quiere comer. La noche del día anterior presentó 39 grados de temperatura axilar que repitió en la mañana del día de la consulta, motivo por el cual recibió paracetamol. Se relata un episodio de otitis que requirió tratamiento antibiótico al 5.º mes de vida, recibe dieta variada y no recibe lactancia materna desde el 2.º mes de vida. Esquema de vacunación completo para la edad del niño, concurre a guardería, asiste con un hermano de 4 años que también concurre a jardín de infantes y que está cursando un resfrío común desde hace varios días. Y tienen un papá fumador.
Al examen físico se constata que se trata de un niño eutrófico que se encuentra irritable con una temperatura axilar de 38,5. Ajá. Fauces eritematosas, rinitis y secreción mucopurulenta que se desliza por la pared posterior de la faringe. Frecuencia respiratoria normal, sin hallazgos semiológicos anormales. Y también se relata que se realizó una otoscopia estática donde se observa abombamiento y enrojecimiento timpánico bilateral moderado. Ajá, perfecto. Bueno, la consigna decía que del análisis de caso, la situación surgen factores de riesgo para padecer una otitis media aguda. Nosotros marcamos como factores de riesgo, bueno, esto de la edad, que es menor de 2 años, eh, la concurrencia al jardín maternal, Bien, perfecto. y el primer episodio antes de los 6 meses. Muy precoz, claro, tuvo un episodio a los 5 meses. Algunos de los datos, faltan factores protectores también, ¿no? Sí, falta, digamos, como factores protectores estaría la lactancia materna, que no la Lactancia recibe materna, desde que en los este 2 meses, caso, exacto. que de hecho creo que en el apunte dice que es raro que en los 6 meses hagan estos episodios justamente por la lactancia materna. En parte, claro, la lactancia es protectora por tema anticuerpos y también están los anticuerpos de la mamá, que en general también ayudan a protegerlo. Bien, hay otros más importantes, ¿no? Tiene vacunas completas, eso está bueno, Sí. eso está bueno, sobre todo por neumococo y obviamente hemófilos también, pero Después los otros factores protectores que mencionaba el apunte era la edad, que es más raro en mayores de 3 años. eso está bien. Eh, Aparece un papá fumador por ahí, ¿no? Un factor de riesgo. sí, No sé si lo habías dicho. sí, Ese es un... está en el relato del caso. Ah, acá está en la presentación. Perdón, tenemos algunos. Sí, en el relato del caso aparece, y bueno, el hermanito es un hallazgo, algo bastante habitual, el tema de que el chiquitín en este caso no concurre concurre a guardia, aparte de un hermano, y un hermanito de 4 años, que también está escolarizado, entonces ahí, digamos que incrementa la posibilidad de contagio intrafamiliar, ¿no? Son varios datos a tener en cuenta. Muy bien, muy bien. Sigamos. Eh, Factores de riesgo. no, Seguimos bueno, con la los otros consigna. factores de riesgo. Estamos bien. Eh, Causas, agentes Según la etiológicos. consigna dice, se señalan los agentes etiológicos involucrados. Eh, en general suele ser una infección mixta, donde podemos encontrar tanto virus como bacterias. Lo más frecuente en bacterias encontrar es el Streptoneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificable, y Moraxella Perfecto, son catarrhalis. los dos. Entre los virus más comunes, el sincicial respiratorio, Ujú. influenza, parainfluenza, rinovirus y metaneumovirus. Muy bien, perfecto. Con el tema de la vacunación estaba descrito que es poco común o más raro encontrar la OMA asociada a Streptoneumoniae. Es como que se veía poco Sí, con la introducción de las se ve menos, inmunizaciones. es verdad. Lo que sí se describe es que incluso la vacuna también disminuye la colonización nasofaringia por los neumococos que tienen cobertura con la vacuna. De todas maneras, emergen los otros. Los otros ocupan un espacio en esto de emerger, pero es verdad que son, en general, los otros producen en general cuadros más benignos. Es verdad. La vacuna ha reducido la incidencia de enfermedad bacteriana, ¿no? En gran medida. Sí. Y esto parte tiene que ver también con la conducta que hoy se asume ante un niño con otitis media, ¿no? Bien, sigue. El otro enunciado dice, enuncia aquellos factores anatómicos y funcionales que contribuyen en la fisiopatogenia de la otitis media aguda. Eh, Claro, Como factores anatómicos encontramos, por ejemplo, la disfunción tubaria, muy bien. la respuesta inmunológica insuficiente y la sobrecarga bacteriana. ¿No? eh, Y la obstrucción, Esto hace que ¿cómo es
Construcción de la trompa. La trompa de Eustaquio, que sea más corta y blanda que el adulto, se comprime también por tejido adenoide y se obstruye por la inflamación. Esto lo que genera es una disminución o una reducción de la ventilación del oído medio, Perfecto. que genera una presión negativa. Y esto hace que se retraiga la membrana timpánica y aumentan las acumulaciones de la secreción serosa. Cuando Muy bien, cede claro. la obstrucción tubaria, y las secreciones de la nasofaringe refluyen hacia el oído medio, ahí se introducen los microorganismos, bacterias o Perfecto. virus, y esto hace que se active la respuesta inmune. Totalmente. Y O con sea, la los liberación consiguiente de los mediadores factores inflamatorios que inflamatorios. generan el cuadro el cuadro sintomático. La obstrucción, como decía, puede ser funcional, pero también considerar en algunos casos la obstrucción mecánica, ¿no? Relacionada con alguna hipertrofia adenoidea que actúan en ese sentido, ¿sí? Pero sí, es verdad. En la mayoría de los casos, la obstrucción de la trompa o la obstrucción de la trompa es funcional y contribuyen también los factores que vos mencionabas respecto a las características de la trompa de Eustaquio. Perfecto, muy bien eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? O sea, por ahí menciona, cuando hablamos de otitis media aguda, bueno, en el grupo se les pedía que definan los distintos cuadros de otitis media. ¿Cómo los clasificamos? Leve, Nosotros moderada y lo severa. clasificamos como, claro, nosotros lo clasificamos en este caso como una goma severa por el abombamiento que tiene la membrana y la fiebre de 39 grados que tuvo por más de 48 horas. Eso está muy bien. O sea, cuando hablamos de otitis media aguda, estamos hablando de líquido en oído medio, o sea, de efusión en oído medio, la presencia de líquido en oído medio, y estamos hablando de un fenómeno inflamatorio que genera, bueno, como ustedes decían, la afección con muchos síntomas, pocos síntomas, con fiebre. La forma grave es que transcurre con temperatura mayor de 39 grados y compromiso puede ser un bilateral o supurado. Y la forma más leve de otitis media aguda, cuando la fiebre es más baja, los síntomas son menores. La clasificación tiene utilidad, en definitiva, para decidir después conducta terapéutica. Dentro de los distintos tipos de cuadro otitis tenemos la otitis media con exudado, otitis media serosa, que luego vamos a ver. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? O sea, tenemos síntomas de aproximación, siempre tenemos que ver oído ante el niño que cursa un cuadro febril y acompañado, más todavía está acompañado por síntomas respiratorios, pero nosotros tenemos para hacer diagnóstico otoscopía estática y otoscopía dinámica. ¿Pudieron hacer experiencia con la otoscopía en las unidades de práctica? Hasta ahora, bueno, por lo menos yo en donde estoy, hasta ahora es otoscopía estática. Claro, bueno, a eso me La referí. común. Bien, ¿y qué La espera uno neumática todavía no he neumática tenido chances de hacerlo? de ver. Bueno, bien. De todas maneras, la Pero otoscopía sí, en general, estática, por lo menos lo que dice el material, el diagnóstico de otitis, para hacer el diagnóstico tengo que ver la membrana timpánica. bien, perfecto. Y ahí, ¿cuáles son los hallazgos más comunes en otitis media aguda, en membrana timpánica? El abombamiento de la Ah, membrana, el bien, abombamiento de la membrana. bien, ahumamiento y el enrojecimiento serían los dos elementos que también le van a ayudar. Bien, yo acá le había puesto estas imágenes simplemente para tratar de, digamos, en el examen otoscópico de la membrana timpánica, vamos a tratar de identificar algunas estructuras para, en definitiva, reconocer una membrana timpánica que mantiene una estructura normal y que no tiene oído medio ocupado. Como verán acá, en las dos imágenes que vemos acá, estamos viendo un oído derecho en la imagen de la derecha y un oído izquierdo en la imagen de la izquierda. Fíjense, uno siempre trata, cuando hace otoscopía estática, de identificar algunas estructuras que tienen que estar conservadas, que son las más frecuentemente, las más fácilmente hallables,
son el triángulo luminoso, ¿sí? Que es verdad que se llama triángulo luminoso, pero habitualmente es un reflejo de luz que vamos a ver a nivel del cuadrante anterior e inferior del tímpano. Lo pueden ver en la imagen del lado derecho, sí, está señalizado. Y las otras estructuras que son muy evidentes habitualmente es el mango del martillo, con la apófisis lateral o externa. Estas estructuras uno tiene que tratar de identificarlas en la práctica cuando hace la autoscopía estática. En la imagen de la izquierda podemos ver las mismas estructuras. Ahí vemos el triángulo luminoso, vemos la apófisis, perdón, el mango del martillo con la apófisis lateral. Estas estructuras son la que nosotros tenemos que aprender a ver más allá de la coloración del tímpano. Esta diferencia que hay de rojo, de color en las imágenes son porque nada más que una característica de la imagen. Lo que sí podemos decir en ambos casos es que el tímpano tiene características en la autoscopía estática de total normalidad, ¿sí? Se ven las estructuras, ¿no? Me interesa particularmente eso. Sí, sí. Acá requerimos de un niño cierta colaboración del niño y acá requerimos una práctica, una experiencia, ¿no? La verdad es que aprender a ver oídos. La otoscopía, fíjense, acá tengo algunas imágenes y fíjense claramente la diferencia, ¿no? Todas estas son otoscopía, otitis medias. Y fíjense cómo desaparecen todas las estructuras de las que hablábamos, ¿sí? Oído abombado, el reflejo luminoso, en lugar de aparecer en el cuadrante inferior y anterior, aparece en cualquier lado, aparece arriba, aparece al bien periférico. O sea, estas características son de una otitis media bien evidentes, ¿no? Si uno pudiera, estos son otros casos, que en definitiva eh, los pensaba usar, pero básicamente, fíjense, imagen de la derecha, una otitis media bien clara. En este caso es un video. El video es de una otoscopía neumática, pero ya digo, normalmente la otoscopía neumática no es accesible en el uso cotidiano. Tenemos alguna otra alternativa como el reflectómetro, la reflectometría. Ustedes recuerden en definitiva lo que es la imagen de un oído normal y la imagen de un oído patológico, ¿no? Acá tenemos varias imágenes, no nos vamos a hacer mucho lío, simplemente mostrarles aquellas que cursan con enrojecimiento y abombamiento a la hora de definir o diagnosticar otitis media aguda. Fíjense esta, ¿alcanzan a ver el movimiento? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Acá si yo hago una estocopía estática de este oído, voy a ver el triángulo, voy a ver la apófisis, y si le hago una dinámica, voy a ver que se mueve perfecto. O sea, esta es la movilidad que uno esperaría encontrar en un oído medio no ocupado. Cuando el oído medio está ocupado, no se verifica este movimiento de normalidad desde ya. Básicamente se lo ejemplificamos a través de la imagen lo que sería una otoscopía neumática normal. Yo en el consultorio, y la movilidad, ¿no? Espectacular, ¿no? Este es un oído normal también derecho, con una movilidad sumamente normal si yo contara con ese estudio. Bueno, entonces, utilizamos lo que visualizamos, ¿sí? Asociado a el elemento clínico, evolutivo, ¿no? Entonces, bien, el grupo había comentado que esta era una otitis media que la habían calificado de grave, ¿no? Severa, ¿Era así? sí. Severa. Por la temperatura, hablamos de una otitis unilateral y hablamos de un niño de 1 año. ¿Qué hacemos con el otro ítem que sigue, que es el tratamiento recomendado? ¿Qué ¿Qué les parece? De lo que es tratamiento inicial, nosotros pusimos empezar con antibióticos, con amoxicilina
en 2 tomas cada 12 horas, la dosis de 90 miligramos kilo día, repartida sería en 45 miligramos cada 12 horas, más tratamiento sintomático, eh, paracetamol, ibuprofeno, Ujú. eh, más que nada para lo que es tratamiento de dolor y para bajar la fiebre, la temperatura. Es correcto, totalmente correcto. O sea, ustedes vieron en el artículo que hay una conducta eh, que hay que calificar al paciente Claro, también para decidir decía el tratamiento o no. decía que muchas veces con el tratamiento sintomático pueden andar bien y no requerir necesariamente antibióticos. Claro, exacto. Digamos, en definitiva, lo que el artículo menciona es que no hay que indicar antibióticos en todos los grupos. En este caso en particular, Pablo tiene 12 meses, está en el grupo de 6 a 23 meses, y como verán acá, en la otitis media con otorrea, en la otitis media con síntomas severos, en la otitis media bilateral, eh, está indicado medicar al paciente. Y es correcto lo que el grupo produjo, que es el tratamiento de elección de inicio, es la amoxicilina. Habitualmente se suelen usar en niños en dosis altas. Esto es algo que también está descrito, por ahí mencionaron 50 por kilo, en general en niños de esta edad o menores de 2 años, 80-90 por kilo suele ser la dosis más recomendable, sobre todo porque hay algunas cepas de neumococo que no responden a dosis bajas. Pero queda claro que en este caso lo que ustedes produjeron es claro, el tratamiento es antibiótico, porque estamos ante una otitis uni, en este caso, pero con síntomas severos. De este grupo de edad, fíjense, al menor de 6 meses lo medicamos a todos. Al grupo de 6 a 2 años, al que podemos no medicar, es al paciente que viene con una otitis unilateral, obviamente con síntomas leves, ¿sí? Con fiebre baja. Si nosotros tenemos asegurado el seguimiento y el control del paciente, sí, como en todas las infecciones pasa, que yo necesito en ese caso una buena adherencia de la mamá, sobre todo al seguimiento del niño y al seguimiento de la evolución del cuadro del niño, ¿sí? Lo voy a medicar con antiinflamatorio, lo voy a medicar con ibuprofeno, independientemente de la fiebre, y un control clínico del paciente y evolutivo. Si el paciente evoluciona bien sin antibióticos, buenísimo. Tengo que estar seguro de todas maneras de ese seguimiento, ¿sí? Ustedes vieron en la información que tienen que si yo tomo el global de otitis, en este caso, si tomo el grupo más de menores de 2 años, voy a ver que si yo no medico a 3 de estos niños, voy a tener que medicar a las 48 horas a uno, pero va a haber 2 que se van a curar solo con ibuprofeno. Esto es una cuestión de probabilidad, pero de todas maneras creo que esta guía es muy explicativa. O sea, si yo tengo situaciones donde puedo medicar con ibuprofeno y esperar, fíjense en el mayor de 2 años, ¿sí? A la otitis unilateral y a la otitis bilateral sin otorrea, la puedo esperar 48 horas, tratar con antiinflamatorios y ver a las 48 horas la evolución de la mamá. Incluso en un artículo del PRONAP se menciona un programa que se llama OMA, síntomas, donde el paciente se lleva una guía donde él tiene que ir marcando ítems y después acercarse o pasarnos esa información respecto a cómo evoluciona el niño en relación a la irritabilidad, el dolor, la fiebre, que también hace de este seguimiento algo más objetivo. Esta es la conducta actual, y la verdad que la experiencia que tenemos con conducta actual es muy buena. Es muy buena. Duración del tratamiento, ¿mencionaron algo? Discúlpeme que no. No, el Sí, material decía... dale, claro, Luis. el material nos refería que se pueden hacer 5 días como régimen de tratamiento. También queda Bien, elección si se prefiere hacer de 7 a 10 días, también se puede hacer, pero lo que recomendaba es que si se eligen hacer por 5 días, también está bien. como regla general, una sugerencia es tratar por 5 días a los mayores de 4 años, ¿no? Y obviamente con control clínico. Y en el menor de 4 años,
ahí la experiencia en general es con por lo menos 7 días de medicación. Es verdad que um, está todo por verse, el tema del tema antibiótico, duración de días, tanto en faringitis como en otitis, pero lo claro y concreto es que en edad de riesgo, en ambos casos, está recomendado 10 días. Tratamientos acortados, tratamientos con una dosis por día. Bueno, la PENI la aceptamos en faringitis cada 12. La amoxi la estamos aceptando también cada 12 en otitis media aguda, e incluso hay trabajos que están evaluando una dosis diaria, pero no se embarquen con eso hasta que no haya información definitiva. Pero recuerden, en edades de riesgo, o sea, en faringitis hasta ahora, PENI 10 días, cada 12, en otitis, amoxi como tratamiento de elección, cada 8 o 12 horas, cada 12 horas se puede dar, y en menores de 4 años, 10 días. En mayores de 4 años, tratamientos más acortados ya son aceptados. Es verdad que el artículo deja así como abierta la posibilidad de que en algún momento nos dé la información bibliográfica como para aceptar tratamientos más cortos en menores de 4 años. ¿Estamos? El seguimiento es fundamental. O sea, yo voy a recitar al paciente, le voy a decir que venga a control. A ver si podemos, yo estoy complicado con un curso a las 9. Vamos a tratar de, vamos al caso, al otro de Pablo, ¿sí? ¿Les parece? A ver si podemos terminar este y nos quedaría Belén. A ver si es posible, lo terminamos. El caso de Pablo 2, ¿lo leemos? ¿El grupo? Sí, sí, Vamos, ¿hay alguien? era el grupo 5, ¿no? Sí, tenés razón. Porque después grupo 6 y el otro grupo Dale. 7. Exacto. Dice, Pablo tiene 12, bueno, 12 meses de edad, era el mismo Pablo de la otra vez. Dice Sí, que se constató el diagnóstico de otitis media aguda y se comenzó antibiótico-terapia según la normativa porque tenía menos de 2 años. Bueno, nosotros estamos en la segunda parte de la consulta de Pablo cuando viene ujú, 48 horas después de iniciado el tratamiento con amoxicilina, creo que era con amoxicilina, y dice que no ha sido la fiebre y a la otoscopía refiere que las características de abombamiento del tímpano se mantiene. Y bien, bueno, perfecto. dice, ¿cuál es la conducta recomendada? Y nosotros objetivamos, bueno, el, como el paper objetiva que, primero que es considerado Pablo como un paciente dentro del grupo de riesgo, que es menor de 2 años, y además, como su objetiva que pasaron 48 horas y no se dio la fiebre, se considera ya fracaso terapéutico con amoxicilina solo, y nosotros pensábamos que la conducta más aceptada era escalar el tratamiento de antibiótico-terapia a amoxicilina más clavulánico, o sea, más una beta-lactamasa, Bien. o clavulánico, o decía surlactán se puede usar. ¿Qué le puede estar pasando al paciente? O sea, que tenga en su oído. Nosotros habíamos pensado que principalmente que era si bien no era muy común, decía que de una de cada 8 o 9 otitis media aguda era la que fracasaba con amoxicilina solo, decíamos que por ahí sea una bacteria penicilina resistente. Entonces ahí lo que habíamos hablado es que justamente requeriría amoxi sumado a una beta-lactamasa, o Exacto. si ese tratamiento fallaba, escalar todavía más a ceftriaxona intramuscular. Y es correcto. O sea, pensar que puede ser un germen productor de beta-lactamasa, por ejemplo, un Haemophilus no tipificable, pero productor de beta-lactamasa, tiene, como ustedes dijeron, una probabilidad baja, pero en este caso tenemos un paciente que fue bien medicado, que tenía criterios de diagnóstico de OMA, y que a las 48 horas el paciente no ha mejorado. O sea que es correcto cubrir gérmenes productores de beta-lactamasa. En este caso no se da lo de la faringitis, de que haya otro germen inhibidor, sino en este caso se trata del propio germen causal con resistencia a la medicación. Hay una pista en el caso de Pablo, que por ahí no la mencioné en el artículo anterior, por ahí siempre tengan en cuenta que hay otras indicaciones, como otras situaciones, donde uno puede pensar que el amoxiclavulánico puede ser más beneficioso que la amoxicilina.
Las dos circunstancias que hay que considerar son, una, si el paciente por alguna otra razón, o incluso por otitis previa, recibió en las últimas 4 semanas amoxicilina, ¿sí? Ahí tiene que considerar la posibilidad que el germen involucrado en este nuevo episodio de otitis o en este nuevo episodio infeccioso tiene más chance de ser un productor de beta-lactamasa y por ende, si el paciente recibió antibiótico en las 4 últimas semanas, estaría indicado utilizar amoxiclavulánico. Y otro marcador de cuidado, que también podría explicar esto, explicar o hablar de gérmenes con más probabilidad de ser productores de beta-lactamasa, es el niño que va a guardería. De todas maneras, yo realmente, digamos, indicar amoxiclavulánico, pensar en esa probabilidad si el paciente recibió antibióticos en las últimas 4 semanas o si concurre a guardería. En esas dos circunstancias tiene más chance de tener un germen resistente. Nosotros también en el Buena, grupo hablábamos si tenía antecedentes familiares de OMA recibiente también, o sea, dentro del círculo familiar. ajá, bueno, sí, ahí habría que considerar la edad del afectado, ¿no? Porque el grupo familiar, si sobre todo fueran niños, digamos, ¿no? Porque la relación, el hemófilos es un bicho del menor de 5 años, ¿no? Ya no es un germen que dé patología del adulto, ¿sí? Por eso, si hay en el grupo de convivientes otros niños, tener en cuenta esa posibilidad. En eso estamos de acuerdo. Se usa o leyeron, o charlaron sobre el uso de la timpanocentesis. Nosotros leímos que era para situaciones como medio específicas y no era para la OMA en sí, sino para complicaciones propias de esta, como por ejemplo ya estaba con una mastoiditis, con signo de parálisis facial, creo que Claro, decía si tenía abscesos intracraneales o estaba con signo de meningitis, o tenía meningitis, o en claro, uno pacientes podría, claro, y ¿para inmunocomprometidos, qué? Si tiene una meningitis, ¿qué te permitiría la timpanocentesis? podría hacer un físico-químico o tratar de aislar Eso, el perfecto, claro. Vos a germen. veces buscás aislar, saber qué germen le está dando la enfermedad. Entonces la timpanocentesis ahí sería como hacer un hemocultivo o un cultivo líquido de azúcar raquídeo. Una indicación que nunca yo hice o me pasó, que, digamos, que el paciente tenga una ocupación de oído medio con un dolor tan intenso, inmanejable, que requiera eso, ¿no? Una timpanocentesis descompresiva a la hora de calmar el dolor, ¿sí? Es una indicación, la verdad que nunca me pasó, pero está descripta como esa otra, como una posibilidad. Bien, y también quería remarcar es algo que vos dijiste que está muy bueno, que es muy práctico, que parece un poco agresivo, pero es la utilización de ceftriaxona como dosis única de 50 miligramos por kilo. Eso está muy bueno, ¿no? Da mucha practicidad, sobre todo cuando uno ve dificultades en el tratamiento oral del paciente, ¿no? No es tan agresivo, no es agresivo. Fíjense que es una sola dosis. No hablé en ningún momento yo cuando hablamos de faringitis, nunca mencioné la penicilina benzatínica. La verdad que me parece que es mucho más agresivo que el uso de ceftriaxona por lo dolorosa que es la aplicación de penicilina benzatínica. Pero en otitis es una opción rara, pero que uno puede llegar a usar. ¿Qué pasó? Bien, Pablo, seguimos con el caso. ¿Te parece? Sí, sí. Eh, em, Un mes después. después decía, ahí está, un mes después, Pablo asiste al consultorio para efectuar un control, la mamá nota que se frota orejas y los ojos frecuentemente, que por momentos parece no Ajá, escucharla, que no se le entiende cuando habla y que últimamente respira por la boca. Nosotros realizamos un examen otoscópico y nosotros acá lo que pensamos es que como había tenido recientemente, que fue un mes después, una otitis ujú, media aguda y por las posibilidades que suele aparecer este cuadro, pensamos en una otitis media con bárbaro, efusión, perfecto. que Una estaba OME. presente como el 60-70% Sí, de después todas del maneras, mes. claro, está bien eso. Eso está muy bien. En realidad, está bien pensar en eso. Acá sí, por ahí se necesita la reflectometría o la otoscopía neumática, pero es común esto, ¿no? ¿Qué leyeron sobre la OME un mes después de un episodio Sí, de otitis?
que es muy común y se estima hasta un 90% de los chicos que puede presentar antes de los 6 años. Claro, claro. Y sobre todo por una otitis. Y generalmente uno no requiere intervenir, ¿no? Hay que hacer que el paciente seguirlo, ¿no? Un seguimiento. La Sí, mayoría, te digo esto porque la mayoría llegan a la duración, digamos, no todas las OME duran tanto. Normalmente a los 3 meses de la otitis suele quedar un pequeño porcentaje de pacientes con OME, ¿no? Por ahí habla de un 10%, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que hacer ahí es un seguimiento del paciente, un seguimiento otoscópico, y más allá de este tiempo razonable de presencia de OME, bueno, uno ya sí tiene que pensar en otro tratamiento o la referencia a una evaluación especializada si el paciente, más allá de los 3 meses, continúa con este oído ocupado. Estamos hablando igual de un niño de 12 meses con poco impacto, digamos, a la hora de lo que es aprendizaje escolar, pero obviamente sí con las otras cosas relacionadas con la audición, sobre todo los trastornos muchas veces del desarrollo, el retraso del habla, que se relaciona con una audición afectada. Ante la no resolución tenemos estas consecuencias y lo aconsejado es que si persiste más allá de los 3 meses, tenemos que hacer una evaluación especializada o referir al niño a un otorrino para que finalmente se valore la necesidad de algún otro tipo de intervención. Vieron que en el OME hay algunas intervenciones que pueden ayudar mucho al paciente, ¿no? A la hora de mejorar la aireación del oído medio y evitar las consecuencias o secuelas. Bueno, muy bien al grupo. Nos estaría quedando un caso. Nos damos 15 minutitos más, ¿les parece? Es el caso de Belén. Y les pedimos a la intervención de alguien del grupo 6. ¿Es posible? Profe, yo después de tantos casos no me quiero imaginar lo que va a ser las preguntas para este parcial, ¿eh? No, no. Yo ya estoy en modo emergencia con todo esto. Juan, no, por favor, son Juan. 20 A ver, preguntas por unidad, profe. no, ustedes están pobres re perdidos. A ver, relájense, por favor. No. O sea, yo tengo claro algo, ya lo he hablado con algunos de los alumnos que pasan por el hospital. Yo le doy mucho valor a estos encuentros. Y me propongo muchas veces objetivos que van mucho más allá del examen. O sea, si ustedes creen que yo lo que creo, le decía el otro día, ustedes van a tener un examen de 50 preguntas, de las cuales cada temática va a tener nada más que 5 preguntas conectadas entre sí. Entonces tómenselo con mucha calma y Profe, tranquilidad. ¿cómo un examen de 50 preguntas? ¿No nos dijeron que eran como 100 o 80? No, yo les puedo certificar porque soy uno de los encargados del armado. Entonces entendí cualquier cosa yo. Bueno, le informo al grupo de la que está, Entendido mal muy yo. buena oportunidad. Vamos a cambiar a Julián por un explicativo del examen del viernes. En la modalidad recuerden, son 50 preguntas. Las 50 preguntas están distribuidas, ustedes han tenido 10 temas en esta primera parte. ¿Sí? Porque tuvieron neo, porque tuvieron crecimiento y desarrollo, porque tuvieron medio interno, renal, respiratorio, cardio, infecto, exantemas. Es decir, en total van a tener un choice con preguntas que están, algunas de ellas relacionadas entre sí, de 50 preguntas. ¿Sí? Y que un examen, yo ya lo he charlado con mis colegas, también con ustedes. La realidad es que nosotros, a través de este examen, no podemos tener una evaluación de si ustedes incorporaron todas las cosas que nosotros les presentamos. Realmente no. Tendría que ser un examen con tantas unidades de, no sé, 200 preguntas, ¿sí?
porque es así, cuando uno hace un examen de choice y quiere corroborar la incorporación de todos estos aprendizajes que fueron, ya te digo yo, en definitivo ustedes han visto cantidad de patologías y en definitiva el examen es una instancia. La evaluación nosotros la hacemos en el día a día, en el encuentro cotidiano con nuestros alumnos, a los que nosotros tenemos todos los días en la práctica. El examen es un examen que va a evaluar una cantidad limitada de patologías, que en general va a evaluar de cada unidad las patologías más prevalentes. O sea, ese es otro concepto también que yo les quiero transmitir. O sea, uno no, en 5, ¿te imaginan yo, con exantemas y esto que estamos charlando hoy, que en 5 preguntas yo puedo evaluar los conocimientos o las competencias adquiridas? Es imposible. Por eso es una instancia de evaluación complementaria a la evaluación que nosotros hacemos día a día de su participación. Esa es la más importante, vuelvo a insistir. El examen es una evaluación parcial de temas de la primera parte de la rotación. En general, de temas prevalentes. O sea, si yo pienso en cada unidad, pienso en patología prevalente. Si yo no les voy a decir qué temas le van a preguntar, pero si yo pienso en la unidad respiratoria, pienso en bronquiolitis. En definitiva, se toman mucho de patología prevalente. Le vuelvo a insistir, la experiencia con el examen es muy buena, ha sido muy buena en todas las rotaciones. Uno podría decir que hemos tenido altísimas aprobaciones, o sea, incluso aprobaciones del 100% en muchos casos. Pero le vuelvo a insistir, o sea, con todos estos temas que estamos viendo, yo la verdad que me estoy proponiendo aprendizajes que ustedes van a tener para aplicar en la práctica, en lo cotidiano, en la sentencia cotidiana de estas patologías. En ningún momento voy a poder, con 5 preguntas, valorar ni un 10% de todo lo que estuvimos viendo hoy, o de todo lo que ustedes van a leer, ¿sí? Esto que quiero que les quede claro, ¿sí? ¿Están más tranquilos ahora? Ahora parece que sí, ¿eh? Sí, Varía un poco. un poco. O hay algunas cosas a desarrollar. No, por eso yo te digo, lo charlaba el otro día con mis colegas. A mí me gustaría, en algún momento lo hemos charlado los docentes de la cátedra, a mí me parece que la mejor manera de evaluar integralmente toda una primera parte de esta rotación sería un examen oral, donde uno no solo visualiza la respuesta del alumno, sino también ve la construcción del caso, la manera en que ordena el caso, que junta elementos. Pero no, esto es un choice. Y en el choice, si hay algo que realmente se recomienda cuando uno quiere evaluar muy finamente el aprendizaje o la competencia adquirida, es una cantidad de preguntas mucho mayor a las 50. ¿Sí? Eso que les quede claro. O sea, si yo tuviera que considerar un choice que realmente evaluara todos estos conceptos, tendríamos que, por unidad, por tema, tendríamos que considerar mucha mayor cantidad de preguntas. En las rotaciones anteriores estábamos en más preguntas, realmente eran 100 preguntas, sí, y eran por cada unidad 20, lo que significaba que yo podría haberles evaluado el aprendizaje de esto que vimos hoy con 10 preguntas, que también son pocas, ¿sí? Pero por eso, respiren hondo, tranquilos, no se asusten por toda esta información, tengan presente, tengan a mano toda esta información, tengan a mano la bibliografía. Nuestro objetivo, ya les digo, fundamental es que ustedes, en los encuentros que uno tiene, los encuentros teóricos, en los casos clínicos, se enfrenten a las situaciones clínicas más comunes, tengan elementos para enfrentarlas. El examen es otra instancia, donde le vamos a dar un número a una evaluación que va a ser parcial, ¿sí? Y que sin duda nos va a dar
pequeña visión. Yo valoro mucho más la del día a día, ¿no? La de la práctica, bueno, todos los docentes hacemos, y que cuando evaluamos el resultado final de la rotación, vamos a tener la nota de ustedes, los parciales y los objetivos cumplidos, pero también tenemos toda la información respecto al encuentro cotidiano, ¿sí? Que eso también, eso se valora mucho, ¿no? Y mucho más. Estamos. Perfecto, profe. Entonces el parcial lo vamos a tener ahí en el aula 1 donde hacemos los teóricos. Yo no tengo, no tengo esa confirmación del lugar. Eso déjame, hay que verlo. Yo no